Que se busquen a otro que se acueste más temprano. Esta frase extraída de su biografía en Twitter resume lo que puede ser los últimos años en la vida laboral del protagonista que hoy nos visita este lunes 27 de mayo de 2013, Antoni Daimiel, que presenta en nuestra redacción su libro El sueño de mi desvelo, que recopila más de 15 años trasnochando para acercar aquí a los hogares españoles. Por cierto, durante muchos de estos años formando pareja televisiva con el recordado Andrés Montes, la emoción de la NBA. Antoni, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empezando por el inicio, ¿cómo surge tu vinculación con la NBA en un primer momento? Y las retransmisiones del Plus, nos cuentas en la introducción que tú pasas de reportero, ¿no?, de programas como El Día Después y El Tercer Tiempo, a llegar a estar sentado junto a Andrés Montes. ¿Cómo sucede esto? Sí, bueno, yo desde los 9 años era muy aficionado al baloncesto. Uh-huh. Empiezo a trabajar casi como becario pues cuando empieza la andadura de Canal Plus. Creo que llevaba Canal Plus una semana de emisión ya oficial. Uh-huh. Cuando yo empiezo a colaborar como becario en Canal Plus, fui integrándome en la redacción de deportes y bueno, pues prácticamente todo lo que se hacía era fútbol, ¿no? El primer año yo hice fútbol y cosas de fútbol americano y de boxeo. Luego posteriormente ya me acoplé más o me adaptaron más al papel de reportero, que parecía que por lo que decían pues se me daba bien, de reportero de fútbol para el programa El Día Después, para el programa de entonces El Tercer Tiempo, y bueno, me recorrí todos los campos de España durante 4 o 5 años, todos los fines de semana, viajando, y me lo pasaba muy bien, aprendí mucho. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y con mucho orgullo además. Y bueno, luego en el año 93 surge una posibilidad de relacionar mi trabajo en Canal Plus con el baloncesto, porque se compran los derechos de la Liga Universitaria. Ahí el jefe de deportes decide que yo pueda narrar esa competición como narrador. Y bueno, pues hice varias Final Fours y algunos otros partidos del mes de marzo del torneo final de la NCAA junto con Santiago Segurola. Y bueno, luego ya en el año 95 se compran los derechos a la vez de ACB, entonces compartidos con Televisión Española, y de NBA. Uh-huh. Que los había tenido Televisión Española siempre hasta ese momento. Exacto. Y entonces ahí, claro, hay que formar una sección, un departamento más amplio para hacer partidos de NBA, programas, etcétera. Y ahí, bueno, aunque se ficha a colaboradores externos como Andrés Montes, por supuesto, como Sisto Miguel Serrano, bueno, pues a mí en un principio, en diciembre del 95, que es cuando empiezan las emisiones de Canal Plus con respecto a la NBA, yo ya, bueno, pues empiezo a comentar 3 partidos por semana, 2 con Andrés Montes y 1 con Sisto Miguel Serrano, como comentarista ya. Y esa primera temporada alterné con periodistas pues como Santiago Segurola, como Luis Gómez, comentando partidos de NBA. Debido a las circunstancias yo era un suplente, ¿no? No dejaba de ser un suplente, pero los titulares, por otras obligaciones laborales, no podían cumplir con todos los compromisos, sobre todo en los viajes, en las grandes citas. Al final el suplente tuvo que jugar las finales, ¿no? Tuve que ir al All-Star en el 96 a San Antonio, hacer esa cobertura como comentarista junto a Andrés Montes, y luego a las finales de junio del 96, Chicago-Seattle, pues también viajé. Y bueno, pues un poco en unos meses me quedé ya como el titular, ¿no? Al final ellos fueron cayendo por compromisos diversos y me quedé como el titular. Y bueno, pues prácticamente con un paréntesis que ha habido de año y pico, he sido el comentarista de NBA de Canal Plus durante, en total podrían ser 17 años, si le restamos ese paréntesis, pues 15 años y pico. Uh-huh. Y en aquel momento en el que arrancan las emisiones del Canal Plus con la NBA, ¿había entonces una base lo suficientemente sólida ya en España de gente que quisiera ver los partidos de la NBA de pago, además, a horas intempestivas en relación a lo que ha sido ahora el fenómeno NBA hasta ahora, que tú bien conoces? Es una pregunta interesante, es una pregunta interesante porque no se ha hablado mucho de eso, han pasado ya muchos años, además. Y yo sí tengo muy fresco en la memoria pues un poco el entorno baloncestístico, cómo estaba con respecto a la NBA en ese momento. Uh-huh. En ese momento la NBA la seguían los seguidores del baloncesto, curiosos del baloncesto americano,
incluso diríamos que no todos, porque había gente que había perdido un poco la afición, o se había desconectado un poco, debido a que, hasta el año 93, pues el seguimiento a través de Televisión Española había sido muy alto, y coincide, yo creo que sin que tenga que ver un asunto con otro, cierta dejadez de Televisión Española con respecto a ese producto con la primera retirada de Jordan. Claro. Ahí se junta años 94-95, que yo creo que esa retirada de Jordan son los anillos de Houston Rockets. Televisión Española empieza a ofrecer peor el producto, a tratarlo peor, y ahí los menos fieles se desenganchan un poco. Entonces sigue, desde luego, los muy aficionados al baloncesto, pues consumiendo NBA en la medida de lo posible en aquellos años, con prensa escrita, ¿no? Sí. No había internet. Pues en televisión solo lo que te ofrecía Televisión Española, algo autonómicas también, pero vamos, muy poco. Lo que sí, los más jóvenes deben ser conscientes ahora de que en aquella época no había un seguimiento, ni mucho menos una curiosidad del gran público, es decir, del aficionado al fútbol, por ejemplo, de toda la vida. Esa gente no sabía ni los nombres de los equipos de la NBA, ni por supuesto conocía jugadores. No existía el fenómeno que luego fuimos viviendo nosotros de que un adolescente que le gusta la NBA está viéndolo por televisión y pasa a su madre por el salón y tal, y le dice, oye, pero esto y esto es tal, y este equipo, o hay un jugador español aquí. No. Era un producto, bastante restringido en los aficionados, y luego, con los años, con el desarrollo tecnológico, con la presencia de jugadores españoles allí, la verdad es que el producto ha crecido mucho en España, se ha generalizado, está en los informativos de las cadenas generalistas en televisión, todo a diario, así que, muy contentos si nuestro trabajo ha servido para acompañar, ¿no?, ese crecimiento. Seguramente sea así. En aquel momento tenías a Alfredo Relaño como director de deportes de Canal Plus, hoy director de AS, a otro peso pesado como Santiago Segurola, como compañero de retransmisiones. ¿Qué recuerdos tienes de ambos y qué aprendiste de Relaño y de Segurola? Mucho. Se dio la circunstancia de... Yo tengo unas ideas sobre el periodismo, bastante... Me gusta la ortodoxia en el periodismo, ¿no? Me gusta responder un poco a los valores tradicionales, que son los verdaderos, ¿no? Y esta gente a la que has nombrado, Alfredo Relaño, Santiago Segurola, yo creo que son muy buenos periodistas, ¿no? Con mayúsculas. Y en ese momento, yo también era muy joven. Cuando eres muy joven absorbes más, ¿no? ¿Qué años tenías exactamente en este momento? Pues yo empiezo a trabajar con Relaño con 20 años. O sea, un niño recién llegado. Sí. Y con Santiago Segurola empiezo a trabajar con 22, 23. Y es de esta gente que esto le pasa a todos. En cuanto tratas con algún periodista de categoría te das cuenta enseguida. Y yo tenía en ese momento edad para aprender mucho y para aprender rápido, y para mí es un orgullo haber trabajado con ellos, ¿no? Con Alfredo Relaño con mucha influencia, porque fue mi jefe durante 5 años y medio, casi 6, en Canal Plus, y con Santiago Segurola estuve muchos años haciendo esa Final Four, coincidiendo en cosas de NBA, luego posteriormente coincido con él en Onda Cero Radio. También. Así que, tengo muy buen trato con los dos y me parecen periodistas excelentes. Claro. El libro arranca con la era Michael Jordan, y tú, Antoni, que lo has visto tantas veces en vivo y en directo, lo has visto allí, que no es lo mismo que verlo por televisión. Si yo te preguntase qué le hacía sobre el parque tan diferente del resto de los mortales, sabría responderlo. Yo creo que era el mejor. Era el mejor con cierta ventaja sobre el resto, o sobre el resto de los mejores, ¿no? Y sobre todo la sensación en vivo era de gran superioridad, y sobre todo le envolvía un halo. Yo cuando le vi en directo pude comprobar el porqué había sido el deportista que había revolucionado a nivel global, a nivel mundial, la relación de la estrella del deporte con el consumidor de deporte, y sobre todo a través de las marcas comerciales, ¿no? Yo creo que Michael Jordan es el gran revolucionador de esta expansión de la relación de la marca comercial con el deportista. Michael Jordan era conocido en cualquier rincón, por más apartado que fuera del mundo, y era gracias a ese halo que él tenía, a ese carisma, la sonrisa, la manera de caminar, de jugar, de saltar.
Y entonces cuando lo ves allí directamente, en vivo, te dabas cuenta como que bueno, pues la gente se quedaba admirada, incluso rivales, compañeros, colegas, entrenadores, público. Cuento algunas veces que había gente que estaba allí para pedir autógrafos, se lo pedía a Karl Malone, a Shaquille O'Neal, pero pasaba Jordan y abrían la boca y se quedaban como congelados y no se atrevían ni a pedirle el autógrafo, ¿no? Y cuando jugaba a veces pasaba lo mismo, ¿no? Hay partidos en los que, partidos súper importantes como el sexto de la final del 98, que en el último minuto del partido decisivo da la sensación como que él tiene un mando a distancia y le da el pause y se pone él a jugar y los demás se quedan también congelados, ¿no? No, era un jugador, bueno, pues para mí el mejor que ha habido en la historia del baloncesto. ¿Y fuera de las canchas tuvisteis la oportunidad de tratar con él? Bueno, ¿llegasteis a poder hacerle alguna entrevista en el que puedas aportar, digamos, alguna manera de cómo era Jordan como persona? Las ¿no? como entrevistas que hemos podido hacerle a Jordan fueron siempre en su cancha de entrenamiento de los Bulls, en los vestuarios. Era un jugador inaccesible fuera de eso, ¿no? Pero es verdad que la NBA te da la posibilidad de poder hacer una pregunta, poder acercarte a él, bueno, pues antes o después de los partidos, en entrenamientos, durante la final, y así lo hicimos. Y la sensación que quedó con Jordan es que era cuando tenía que cumplir con sus obligaciones con la prensa, era un tipo educado, respetuoso. Y bueno, y claro, en aquella época era el gran referente, cierta intención de dejar una sentencia indiscutible, ¿no? Con cada frase que te pudiera dar, pero siempre un excelente trato, ¿no? La verdad es que es generalizado ese buen trato hacia la prensa. Allí en la NBA yo creo que tienen otra cultura, las estrellas del deporte, y además hay un reglamento que les condiciona y que les obliga pues a tratar y a tratar bien a la prensa, ¿no? Y están muy acostumbrados, saben que cada sacrificio, entre comillas, o cada concesión que hacen a la prensa va o reporta en su propio beneficio, ¿no? Y aprovecho para preguntarte, tú que además lo conoces bien, ¿tú exportarías ese reglamento, por ejemplo, a nuestra liga de fútbol, viendo cómo están las cosas entre las grandes estrellas del fútbol y nuestros medios? Cuando te familiarizas con cómo se hacen las cosas allí en Estados Unidos con respecto a esto, cuando luego ves lo que ocurre aquí, no das crédito. O sea, te parece increíble que además siga pasando el tiempo, sigan pasando los años y no apliquemos muchas de esas cosas aquí a lo que ocurre, ¿no? Al tema de las comparecencias con la prensa, ruedas de prensa, entrevistas durante los partidos. Bueno, pues aquí hay una dejadez total. Yo creo que es un gran error por parte de, por ejemplo, las empresas que tienen los derechos televisivos. En relación al fútbol, por ejemplo, creo que es un gran error que no exijan que aparezca en el contrato ciertos compromisos, ¿no? Por ejemplo, me contaba Toñín Llorente, exjugador de baloncesto y que ha sido ayudante de Luis Enrique en la Roma el año pasado, me contaba que en el calcio, en el fútbol italiano, el entrenador jefe del equipo, una vez que acaba el partido, que está televisado en directo, lo primero que tiene que, antes de irse al vestuario, lo primero que hace es irse al set televisivo a dar explicaciones sobre el partido, a contestar a preguntas, nada más acabar el partido, antes de dar la rueda de prensa, antes de ir al vestuario a hablar con sus jugadores. Totalmente. En caliente. Eso se supone que las televisiones también pagan por eso. Y claro, lo que hay que hacer es meterlo en los contratos para que luego el club, cuando contrata a un entrenador, le exija a esas comparecencias, que se entiende que eso favorece la imagen del club y que, bueno, pues también se favorece una interrelación entre la afición de ese club y los protagonistas, ¿no? Y sus ídolos. Yo creo que eso, bueno, pues sería lo mínimo que se podría exigir, pero no se hace y creo que es un error. Y luego también aquí yo creo que falta pedagogía con respecto a las estrellas del deporte, ¿no? Hay que hacerles entender, y yo creo que eso deberían ser sus representantes, por ejemplo, que es la gente que más cerca está de las estrellas del deporte, quien les hicieran entender que esos pequeños sacrificios de atender a la prensa pues al final benefician a su imagen, a su carrera, ¿no? Otra de las cosas, por así decirlo, que forman parte de la idiosincrasia de la NBA
es el lockout. En la temporada 1998-99 nos cuentas en el libro que, bueno, ¿cómo vivisteis ese parón? Que estuvo tan de moda últimamente, sí, recientemente, pero ya tuvisteis ese del año 98-99 que quizás muchos no nos acordábamos. Sí. Y además cuentas que en sí supuso un quebradero de cabeza para Andrés Montes, ¿no? ¿Por qué le pasaba eso a él? Sí, bueno, porque en aquel momento yo era pues un trabajador con contrato indefinido en Canal Plus, se acababa la actividad en la que yo estaba involucrado en esa época, pero en mi caso lo que ocurría era que no había NBA, pues me ponían a hacer otras cosas. ¿No? Y volví a hacer reportajes de fútbol. Recuerdo con especial cariño uno que fui a hacer para el día después a El Salvador con Mágico González. Entonces, bueno, hubo ahí unos meses en el que yo laboralmente estaba ocupado y entretenido, ¿no? Pero Andrés Montes, que era colaborador y que en ese momento, pues yo creo que solo tenía la NBA de Canal Plus. Claro, él se acabó su contrato anterior, dejó de ingresar dinero por su trabajo y bueno, y tenía cierto nerviosismo por si iba a haber una temporada entera en blanco, si no, si él tenía que esperar a ver si había NBA o no y tenía que esperar a Canal Plus o tenía que buscar trabajo por otro lado. Y él, su manera de ser y de vivir era también así, ¿no? Él estaba todos los días con el asunto, a mí me llamaba todos los días a ver cuál era mi parecer. Recuerdo que había un director de comunicación de la oficina de NBA en España en aquella época, Rafa Cervera, un tipo magnífico que vivía en Barcelona, y Andrés le llamaba casi a diario para preguntarle un poco las informaciones que él iba teniendo a diario. Sí, Andrés estaba nervioso por esa incertidumbre laboral y bueno, pues afortunadamente se solucionó. No hubo All-Star aquella temporada, pero hubo una temporada de 50 partidos. Llega el momento de hablar de Pau Gasol, que por su trascendencia y por su impacto ocupa también un lugar preferente en este libro. Preferente. Cuentas, Antoni, que meses después de su llegada a la NBA, ¿no?, cuando le llegó el turno de participar en el fin de semana de las estrellas, y leo textualmente: solo saludó a Andrés Montes y a ti a distancia con una elevación de cejas en el aeropuerto de Filadelfia. Claro, tú cuentas que no se lo tuvisteis en cuenta y dices, porque supisteis que su nueva condición le requería otro tipo de poses y formalismos. ¿A qué te refieres exactamente? Sí. Para los que no estábamos ahí presentes. Sí, en primera instancia, yo creo que nos sorprendimos los dos, Andrés y yo, que pues recuerdo que estábamos en Filadelfia, cogimos un taxi, nosotros ya estábamos en Filadelfia, cogimos un taxi al aeropuerto porque nos enteramos a la hora a la que llegaba Pau Gasol, procedente de Memphis, allí a Filadelfia para participar de los eventos del fin de semana de las estrellas. Esto era el año 2002, febrero del 2002. Y al principio nos sorprende que cuando ya por fin aparece por las puertas y tal, recuerdo que junto a Shane Battier, que ahora está todavía jugando esta temporada con Miami, pues él nos ve de lejos y nos hace un gesto, pero no hay pues una intención de hombre, voy a saludar a esta gente o vamos a hablar un poco. Y yo creo que enseguida nosotros nos dimos cuenta, porque luego vimos otro detalle muy de NBA y de deporte americano, un detalle muy significativo que nos ayuda a entender todo esto. Justo cuando pues él pasa y va hacia la puerta exterior del aeropuerto después de coger su equipaje, y entonces llegaban tres novatos de Memphis Grizzlies. Estaba Shane Battier, estaba Pau Gasol, y no recuerdo si el tercero, me parece que era Will Solomon. Pau Gasol era el número 3 del draft. Shane Battier había sido, si no me equivoco, el número 6 del draft. Y los dos eran compañeros en Memphis. Y Solomon era un jugador de segunda ronda del draft. Bueno, pues cuando estaban ahí, donde se cogen los taxis en el aeropuerto, llegó una gran limusina con un empleado de NBA, otro más por allí de seguridad, el conductor de la limusina, y estaban los tres compañeros del equipo ahí, y entonces se metieron en la limusina Pau Gasol y Shane Battier. Y el otro rookie, que había sido segunda ronda del draft, se quedó esperando y llegó un utilitario pequeño que fue el que le recogió. Entonces, en la NBA funciona así. Y yo volviendo al tema de Pau Gasol, entendí un poco que Pau Gasol, pues estaba viviendo algo tremendo, ¿no? Que era la transformación en muy poco tiempo a gran estrella del deporte americano.
Y yo no sé si en ese momento también, bueno, pues él delante de sus compañeros a lo mejor entendía que podía ser algo, hacerse de menos o algo así, de repente un español y tal, ve a dos periodistas españoles y va él a a atenderles saludar, ¿no? y tal, ¿no? A lo mejor le podía perjudicar en su imagen, no lo sé, pero bueno, no se lo tuvimos en cuenta. Luego allí en Filadelfia sí tuvimos trato con él durante el fin de semana y nos atendió como siempre de manera excelente, pero bueno, fue una anécdota porque yo ya te digo que unos meses antes, pues yo creo que en mayo o así, unos meses antes, 8 o 9 meses antes, yo me lo había encontrado en un parking aquí en el centro de Madrid, ¿De verdad? a él junto con Felipe Reyes. Y bueno, nos habíamos casi visto por unas escaleras y fue él a por mí, a saludarme, a hablar conmigo, y muy efusivo, cuando él ya en ese momento pues era el jugador que estaba cambiando el baloncesto español. La verdad que aquí en España no nos podemos quejar de cómo le han ido las cosas a muchos de nuestros jugadores. Hemos hablado de Pau Gasol, me viene también ahora mismo a la mente su hermano Marc, que es el prologuista de este libro. Pues bueno, ahí hay una terna de jugadores que podríamos decir que fueron, pues por así decirlo, Raúl López, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro. Me gustaría de esta terna, no sé si quieres añadir alguno más, de estos jugadores que han pasado por la NBA, tampoco me gustaría llamarlo de puntillas, pero que por así decirlo no consiguieron echar raíces. ¿Quién crees que realmente sí tenía las condiciones totales para haber triunfado y por lo que sea, pues se tuvo que volver antes de tiempo? Mira, con el riesgo de que se me acuse de, pues no sé, de siempre favorecer el producto nacional o de... yo he intentado siempre estar con el freno cerca para precisamente que no se me acusara de eso, intentar ser un analista global y darle lo justo a cada jugador, independientemente de su procedencia, pero yo creo que los jugadores españoles, prácticamente todos, han llegado muy bien preparados y han respondido bien al reto muy difícil de jugar en la NBA. Repasando rápido esos casos, yo creo que Raúl López, bueno, pues estuvo muy condicionado por las lesiones. Sí. Yo creo que Raúl López era el elegido por una franquicia como Utah Jazz, que en aquella época venía de jugar 2 finales de la NBA. No era cualquier cosa. Y además forzarle 6 partidos en cada una de las finales al mejor equipo quizás de la historia, como era Chicago Bulls. Utah Jazz quería que Raúl López fuera el sustituto de John Stockton. Es decir, no es que de repente dijeran, vamos a elegir a Raúl López. No, tenían una confianza tremenda en Raúl López. Pero debido a las lesiones, él, bueno, pues no respondió bien. Aún así, le recuerdo excelentes partidos en la NBA. Pero bueno, yo creo que el juicio a Raúl López pues queda condicionado por el tema de las lesiones, y él al final, bueno, pues regresó al baloncesto español, que al fin y al cabo la temporada en el baloncesto FIBA es menos exigente a nivel físico, pero ya te digo que lo que podía haber sido y no fue por culpa de las lesiones, pues pone el listón muy alto en el caso de Raúl López. Garbajosa, que al principio decías, bueno, no sé si va a tener sitio en la NBA, ¿no? Por sus condiciones, por lo que le has visto en el baloncesto europeo, tuvo una capacidad rapidísima de adaptación, incluso a exigencias baloncestísticas a las que él nunca había respondido, sorprendente. Yo recuerdo a Garbajosa defendiendo a LeBron James, a Carmelo Anthony, cuando él era aquí un 4, que incluso había gente que decía, es un 4 lento, blando, porque le gusta tirar, se sale fuera y tal. Y allí, tenía una consideración de baloncesto defensivo, gran pasador, tirador, un jugador muy completo y jugando de alero, de 3 en vez de 4, ¿no? Lástima también lo de su lesión. Otra lesión porque, bueno, pues en su primer año estuvo considerado entre los mejores debutantes de la NBA, ¿no? Y además ayudaba mucho en resultados a su equipo, porque yo creo que fueron, pues no sé si la segunda temporada o la tercera mejor de la historia de Toronto Raptors en cuanto a resultados, aquella en la que se lesiona en aquel partido contra Boston Garbajosa. Navarro es un jugador que está condicionado por su contrato anterior. Él firmó un contrato que dificultaba mucho su aventura NBA, aún con así... John Laporta, ¿no? El contrato que firmó con John Laporta fue... Sí, yo creo que sí, el que firma con Laporta, pero es un contrato que... Es el típico contrato que firma una estrella en Europa cuando piensa que nunca va a ir a la NBA. Y bueno, un jugador de las características de Navarro nunca debería haber pensado eso, ¿no? Y haber firmado eso. Con lo cual luego, yo creo que él hace una buena temporada, una temporada de 10 o 11 puntos por partido, siendo debutante es una muy buena temporada,
pero bueno, pues esas condiciones de contrato hace que tengan que volver, no, en ese momento él no podía tener ofertas multimillonarias que hicieran viable su permanencia en la NBA. Es una lástima porque yo creo que es, bueno, un jugador talentoso, un jugador histórico en el baloncesto europeo y tenía sitio, por supuesto, allí en la liga. Y bueno, y fíjate otros, ¿no?, que se han quedado. Calderón, una gran carrera, los hermanos Gasol, por supuesto, bueno, pues también las aventuras de Rudy, de Sergio Rodríguez, cada una es una historia particular, pero yo creo que todos lo han hecho más o menos bien, ¿eh? No podemos decir de ninguno ha fracasado rotundamente, ¿no? Y creo que eso es un orgullo. 2006 fue un año agitado. Cuentas en un primer momento que 4 se lanzó a dar en abierto ese fin de semana de las estrellas. 4, la emergente 4, por así decirlo, en aquellos años. Es una cadena de reciente creación, porque contaba con la participación de Gasol. Y también nos recuerdas, que está bien traerlo a colación, que tanto la noche de los concursos como el partido del domingo marcaron las cotas más altas de share de aquel canal, lo cual era un éxito, pero por lo que fuese, los directivos de la cadena no acogieron con entusiasmo este tipo de compromisos. ¿A qué crees que se debió? ¿Qué esperaban en aquel momento los directivos de 4 que pasase con la NBA? Bueno, yo creo que es también un tema complejo, y que tiene vigencia en nuestros días, además, ¿no? O sea, se le puede relacionar desde el inicio, pues, con lo que pasa, con lo que está pasando, ¿no?, hasta hoy. 4 es verdad que empieza en, no sé, sus emisiones en octubre o noviembre 2005, del 2005. Y bueno, en ese momento 4 era un canal del grupo Prisa y bueno, pues se había negociado justamente en agosto o septiembre del 2005 un nuevo contrato NBA con Canal Plus, y se había incluido en ese contrato los derechos para emisión de un partido a la semana, o no sé, no recuerdo ahora la cantidad, pero para una pequeña emisión en abierto, teniendo en cuenta que la empresa que firmaba ese contrato tenía ya un canal en abierto de próxima apertura. Pero los rectores de 4, cuando empiezan ya a funcionar y a trabajar en el canal, se encuentran con prácticamente ese contrato obligado. Es decir, no fue una decisión de los responsables de 4 dar NBA, sino que venía ya prácticamente por obligación, ¿no? Y no tenían otro remedio que dar NBA, pero yo tuve desde el primer día la sensación de que no les gustaba el producto. Y bueno, esto suele pasar en el mundo de la empresa y de la televisión. Hay veces que a una empresa, un producto le va bien y es rentable, pero aún así no le gusta. Exacto. Y yo creo que es lo que ha pasado desde el principio con 4. Entonces, es verdad que en aquel momento yo, bueno, pues era la nueva empresa, canal en abierto, y yo seguía un poco las audiencias. Y el All-Star, que fue el primero que jugó Pau Gasol, ¿no?, en el 2006, ese concurso de mates y el partido de las estrellas, pues batieron el récord hasta ese momento de pocos meses, pero el récord de audiencia en SER de 4, y aún así, bueno, pues eso no contribuyó a que tuviera un mayor reconocimiento la NBA en ese canal. Y yo creo que, desde luego no soy quien para discutir que ellos lo hayan hecho así o no. A mí me ha perjudicado profesionalmente, ¿no?, que no hayan sido más generosos o más cariñosos con el producto de NBA en el canal en abierto que ha tenido la fortuna de dar NBA todos estos años. No sabemos lo que podría ser hoy en día la NBA, claro, si un canal en abierto como 4 hubiera tratado con más cariño y generosidad el producto, porque durante años, desde luego, Pau Gasol ha sido un referente deportivo al nivel de Nadal, de Alonso, y fíjate las audiencias, por ejemplo, que ha dado la Fórmula 1, incluso con grandes premios siendo de madrugada, ¿no? También. Pero bueno, yo creo que no se trató convenientemente la NBA hasta nuestros días, porque bueno, hemos seguido con partidos en diferido en 4 hasta ahora, y bueno, pues no sabemos qué pasará en el futuro, pero ya digo que bueno, a mí me ha perjudicado profesionalmente y creo que es una lástima, ¿no? Yo creo que el producto NBA sí que es rentable. Y a las pruebas me remito con la sorprendente acogida que ha tenido el libro un libro que al fin y al cabo es de NBA en sus 10 primeros días a la venta, ¿no? Que todo el mundo estamos sorprendidos, ¿no? Y alucinados un poco con esa acogida. Yo creo que hay mucha afición a la NBA y bueno, pues a veces los rectores de los medios de comunicación, los dirigentes, no son conscientes de ese seguimiento. Nos alegramos. Continuando con este año 2006 tan convulso, pues después de esto que acabamos de 4, unos meses después, tu pareja televisiva Andrés Montes te comunica que va a fichar por La Sexta. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te quedaste?
Bueno, yo, como teníamos una gran relación a nivel personal, que superaba lo que era la relación profesional, yo conocí la oferta que él tuvo de La Sexta pues un tiempo antes, ¿no? Él me lo comunicó, incluso lo puso en común conmigo, lo consultó, ¿no? Hablamos sobre ello. Y bueno, yo creo que era una buena oferta a nivel profesional para él. Y era una lástima porque suponía, bueno, romper, bueno, pues una relación laboral de 10 años. Y en ese momento, bueno, pues él tenía claro que a esa oferta no podía renunciar si no recibía una contraoferta en términos similares de Canal Plus. No ocurrió y bueno, él se fue a La Sexta muy ilusionado porque bueno, pues la oferta incluía hacer el mundial aquel verano de Alemania de fútbol y luego el de Japón de baloncesto, ¿no? En el mismo verano y bueno, yo además creo que tuvo un impacto increíble, como, bueno, yo no esperaba menos, la verdad. Andrés Montes un poco en la apertura hacia el gran público con el fútbol en abierto y bueno, pues tuvimos que reconducir un poco la NBA con esa gran pérdida en Canal Plus. Y bueno, él inició su aventura en La Sexta. A partir de ese momento nuestra relación personal aumentó incluso, o se estrechó. Se intensificó. Sí, porque bueno, pues coincidíamos menos en el trabajo, pero teníamos una muy buena relación. Él me llamaba prácticamente a diario, consultaba cosas conmigo, yo le contaba. Hablábamos no solo de periodismo, de baloncesto, de fútbol o de trabajo, de otras cosas también. Y bueno, pues se cerró esa etapa, pero bueno, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Además, un poco él recibió la oferta para poder llegar a tiempo para preparar esos eventos veraniegos, claro. en La Sexta. Él dejó Canal Plus y la NBA en plenos playoffs, ¿no? El 1 de mayo él se incorporó a La Sexta y creo que pudo retransmitir la primera semana de playoffs en Canal Plus, ¿no? ¿Y a ti te sorprendió que los directivos de Canal Plus no le realizasen una contraoferta, dado lo estable que ya estaba el dúo Montes-Daimiel y que el producto no se... Fue una lástima. Yo no manejo, bueno, los parámetros que se deben manejar en una circunstancia así, económicos, de apuesta y tal. Lo que sí te puedo decir es que la sensación que tuvimos él y yo desde el inicio de nuestro trabajo con la NBA un poco se confirmó en ese momento o en otras circunstancias se ha ido confirmando, ¿no? Nosotros nos sentíamos infravalorados, no por un déficit de voluntad de quien nos tenía que valorar, sino porque seguramente el hecho de ser NBA, de ser televisión en abierto, de ser madrugada y tal, pues nos perjudicaba, ¿no? A la hora de expandir nuestro trabajo y de que se diera a conocer, y yo creo que ahí pudo influir también. Yo creo que Andrés Montes fue muy importante para la NBA y para Canal Plus. Y no sé, ya te digo, en términos económicos yo no me puedo manejar, no sé si podía ser, si se podía permitir Canal Plus hacerle a Andrés Montes una oferta como la que le hizo La Sexta. Ahí no llego, pero bueno, fue una lástima y a mí me hubiera gustado que hubiera seguido, ¿no? Y bueno, te puedo contar que él luego, pues no sé, en su último año en La Sexta, en sus últimos meses de vida, por ejemplo, él añoraba la época de NBA. Sí. Hasta él, yo creo que le apetecía, bueno, pues reintentar un poco la aventura, ¿no? De volver a hacer NBA. Y él tenía dentro de su memoria en un pedestal la época que pasamos a nivel profesional, la época que pasamos haciendo NBA. Cerramos el círculo ya y hay que hablar evidentemente del anillo de Pau Gasol, de los anillos. ¿Tú crees, Antoni, que, por así decirlo, la cota más alta del baloncesto español se ha alcanzado cuando un español consigue ganar el anillo de la NBA? ¿Lo sitúas al mismo nivel que un mundial, un europeo o una plata de los Juegos Olímpicos? Entiendo que esto ya es como colectivo, como logro colectivo. No sé a qué punto pones dentro del baloncesto español por fin ganar un anillo de la NBA. Es una cota altísima. Es verdad que nosotros hemos tenido una generación tremenda de jugadores de baloncesto que nos ha dado muchos títulos a nivel europeo, mundial, que es algo que va a ser duro de mantener y bueno, pues los que lo hemos podido vivir debemos sentirnos orgullosos, ¿no? En el caso de los anillos de Pau Gasol, yo creo que no se le ha dado el mérito suficiente aquí en España, porque eso, ganar anillos y, no sé, jugar 3 finales seguidas y ganar 2 anillos está al alcance de muy pocos, ¿no? Fíjate que grandes figuras de la historia de la NBA,
Pat Ewing, Barkley, Karl Malone. Es gente que no ha conseguido ganar un anillo, ¿no? Y Pau Gasol no solo gana 2 anillos y juega 3 finales seguidas, sino que lo hace contribuyendo de manera decisiva. De manera importante. Bueno, yo recuerdo sobre todo la final del 2009, en su emparejamiento con Dwight Howard, en aquella final Lakers-Magic, hizo un trabajo bueno, pues espectacular, sensacional. Él, bueno, jugó a gran nivel esos años y ya digo que, bueno, pues es a lo máximo a lo que se puede llegar como jugador de la NBA, y él ha sido una estrella de la NBA durante más de 10 años, desde que llegó hasta ahora. Ahora, bueno, pues yo creo que en los 2 últimos años le han ido peor las cosas de lo que merece su categoría como jugador. Yo, desde un punto de vista muy particular, creo que le han sobrado 2 años en Lakers. Yo creo que le hubiera ido mejor yéndose a otro equipo. Pero bueno, él seguramente ha visto las cosas de otra manera. Él valora mucho la fidelidad, el compromiso con una franquicia que le ha dado todo en su carrera en la NBA, y veremos a ver qué pasa a partir de este verano. Pues Antoni Daimiel, autor del Sueño de mi desvelo, muchas gracias por haber venido ya a Periodista Digital. Te deseamos suerte con el libro. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar del libro y por llamarme. No es la primera vez que vengo aquí y siempre es un placer. Muchas gracias otra vez.